Buenos días a todos. Vamos a empezar esta nueva semana, darles la bienvenida a cada uno de ustedes y felicitarlos por estar atentos a la sesión. El día de hoy vamos a trabajar en el área de personal social como indica nuestro horario. Bien, el tema del día de hoy vamos a ver sobre la división de la historia. Este tema de la historia es grande, es amplia, entonces vamos a ir estudiándolo poco a poco, ¿ya? Del día de hoy vamos a conocer las etapas de la historia y la repercusión que tuvo a lo largo de los años y conoceremos el proceso de cambio durante la historia, ¿ya? Vamos a ver los diferentes acontecimientos y situaciones que se tuvo durante la historia. Vamos a ver la división de la historia. La historia se divide en prehistoria e historia. Dentro de la prehistoria tenemos la edad de piedra y la edad de los metales. En la historia tenemos a la edad antigua, la edad moderna, la edad contemporánea, ya hasta la actualidad. Entonces lo que nosotros vamos a estudiar ahora y vamos a conversar un poquito sobre la prehistoria. Vamos a observar esta imagen y vamos a ver la línea de tiempo, ¿ya? La línea de tiempo de la historia en general. Vamos a ver que la historia, como ya les dije, se divide en prehistoria e historia. Dentro de la prehistoria tenemos la edad de piedra y la edad de los metales. En la edad de piedra tenemos la época del Paleolítico, tenemos también la época del Neolítico. La época del Paleolítico surgió hace 2,5 millones de años, donde se da el proceso de la hominización y de las grandes migraciones. ¿Ya? En la época del Neolítico surgió hace 10.000 años. Aquí se dio el descubrimiento de la agricultura y la ganadería. Y en la edad de los metales tenemos el cobre, el bronce y el hierro, que surgió hace 4.000 años antes de Cristo. Aquí se descubrió y utilizaron los metales. ¿Sí? Bien, estos son los sucesos de la prehistoria. Luego se pasó a otro proceso con la invención de la escritura. La escritura de antes no era la escritura que nosotros tenemos ahora. La escritura se dio a base de jeroglíficos tallados en piedra y en algunos casos en metal, ¿ya? Y luego surgió la historia. La historia se divide en edades: edad antigua, edad moderna y la edad contemporánea. Antigua, media, la edad moderna y la edad contemporánea, que es la época actual. En la edad antigua surgió hace 3.000 años antes de Cristo a 3.476 años, hasta la caída del Imperio Romano, que esto se da en Europa, ¿sí? En esta edad surgieron las primeras civilizaciones, la romanización, invasiones bárbaras y la caída del Imperio Romano, ¿sí? En la Edad Media apareció en el año de 1476 hasta 1492, que se dio aquí el gran descubrimiento de América. Aparecieron los visigodos, musulmanes
reconquista, bueno, el descubrimiento de América, ¿no? Y la Carta a Puebla, que se dio en 1230. En la Edad Moderna tenemos desde el año de 1492 hasta 1789, hasta la Revolución Francesa. Y se dio el título de villa en 1557. Seguidamente tenemos la Edad Contemporánea, que es la época actual. Se dio desde 1789 hasta nuestra actualidad, ¿ya? Entonces, esta es la línea de tiempo que estamos viendo a nivel de Europa, ¿ya? Y América, ¿sí? Entonces, si observamos nuestra línea de tiempo, hay una característica, si observas, que hay una característica de un proceso que se da desde la aparición del hombre en América hasta nuestra actualidad. Y hay diferencias, ¿sí? ¿Diferencia en qué? Diferencia en la vestimenta, también hay una diferencia en las actividades que se realiza, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esta es la línea de tiempo. ¿Listo? También se caracteriza la línea de tiempo porque está dividida en años, por años, ¿sí? Entonces, los acontecimientos que se dio en la época, de acuerdo también a los años. Entonces, nosotros también podemos hacer nuestra línea de tiempo, ¿sí? Y lo vas a hacer tú en tu cuaderno como actividad. Vamos a hacer la línea de tiempo desde que has nacido hasta los 8 añitos que tienes en la actualidad. Vas a poner en los años, ¿ya? Y los hechos más importantes que te ocurrieron durante estos 8 años, ¿sí? Por ejemplo, suponiendo que naciste en 2013 o 2014, entonces pones año, dibujas una línea de tiempo con tu reglita y divides. Año 2013. Y acá en la parte superior colocas nací, ¿no? O yo nací, o pones tu nombre. Pasamos a otro año. Digamos, en el año 2014. Acá ponemos año 2014 y acá arribita escribes lo que te sucedió en ese año. Quizás no vas a poder recordar cuando tuviste un año. Entonces preguntas a mamá o a papá, que ellos, quién mejor que ellos, te puedan apoyar en tu tarea, ¿sí? Entonces, mamá, ¿pasó algo cuando yo tenía un año? ¿Me pasó algo? Entonces te va a decir de repente, no, sí, hijita, sí, hijito, ese año te bauticé. Entonces, me bauticé o me bautizaron. O de repente empezaste a caminar, ¿no es cierto? Entonces, caminé o di mis pasos por primera vez. Entonces, poco a poco, así vas haciendo tu línea de tiempo hasta la actualidad. En la actualidad tienes 8 años, entonces, hasta la actualidad, pones los hechos más importantes que te han pasado. Si no te acuerdas, pide ayuda a papá o mamá, que ellos te van a poder facilitar la información que tú quieras, ¿ya? Y si deseas, te dibujas, ¿ya? Y para que veamos un claro proceso, desde que naciste hasta la actualidad, hasta los 8 añitos, ¿no es cierto? Entonces, esa va a ser tu actividad, ¿ya? Del día de hoy en personal social. Vamos a ver ahora la división de la historia. ¿Cómo se divide? Se divide en prehistoria, ¿ya? Claro, la división de la historia se divide en prehistoria e historia, pero ahora vamos a hablar solo de la división de la prehistoria. La prehistoria se divide en paleolítico, neolítico, la edad de bronce y la edad de hierro. En la prehistoria, ¿ya? Surgió la edad de piedra, ¿sí? Y la edad de los metales.
con la llegada del hombre a América. ¿Ya? En el Paleolítico se usó la piedra tallada, ya hubo más avance. En el Neolítico se usó la piedra pulimentada, ya estaban haciendo, forjando nuevos materiales para el uso de la piedra. En la Edad del Bronce, ya que surgió 2000 a 1000 años antes de Cristo, se empezó a utilizar este metal para poder hacer sus herramientas. Y en la Edad de Hierro, que empezó en de 1000 a 100 años antes de Cristo, también se utilizó este metal. ¿Ya? Entonces, esta es la división de la prehistoria. Si también observamos en las imágenes, hay cambios, hay avances, ya que poco a poco el hombre ha podido ir surgiendo. Mucha atención. En la prehistoria tenemos el Paleolítico, el Neolítico y la Edad. Y en la Edad de los metales utilizaban, valga la redundancia, los metales, el cobre, el bronce y el hierro. Ciudades rodeadas de murallas. Entonces ya formaban, ¿no es cierto?, sus ciudades y hacían divisiones. También hacían uso del comercio y el trueque. ¿Qué significa trueque? Trueque es el intercambio de productos. ¿Ya? Intercambio de productos. Ellos daban sus productos, por ejemplo, de la agricultura y cambiaban por otros que no tenían, ¿no es cierto? Ese era el trueque. ¿Ya? Entonces, esto pasó en la prehistoria. La etapa más extensa del pasado se divide en varios periodos: Paleolítico, Neolítico y la Edad de los metales, ¿sí? Como ya te dije anteriormente. Entonces vamos a ver un poquito más sobre la prehistoria en la siguiente sesión, con más detalles para poder entender mejor, ¿ya? Siempre el lavado de manos diario para evitar que el virus entre a nuestro cuerpo. Yo sé que no te olvidas, pero siempre es bueno hacerte un recuerdo. Y también a cultivar nuestros valores, a practicar los valores. Eso es muy importante. Ahora que ustedes están en proceso de formación, no se olviden, por favor. ¿Ya? Bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Ojo, acuérdate de tu actividad. Hacer nuestra línea de tiempo. ¿Ya? Los hechos más importantes que te han pasado. Si no te acuerdas cuando eras bien pequeñito, pide ayuda a papá, a mamá. Ellos te van a poder ayudar y hacer tu actividad. ¿Listo? Muchas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima sesión.